there's smoke, there's fire. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Tusti Arena, bienvenidos a la primer guía básica de personajes que vamos a estar sacando para Mortal Kombat 1 2023 y vamos a comenzar con Smoke. Básicamente Smoke es un personaje de presión donde vamos a estar mixeando todo el tiempo entre golpes bajos y overhead. Asimismo también presiona muy bien Smoke gracias a que se puede cancelar el movimiento especial Vicious Vapor, que vamos a decirle Smoke Dash a partir de aquí, y eso suma muchísimo a la presión de Smoke y a los mix que puede llegar a hacer. Para estas guías que vamos a estar sacando vamos a estar usando las notaciones universales para Mortal Kombat, donde el golpe delantero va a ser 1, léase cuadrado en Play y X en Xbox, golpe trasero va a ser 2, triángulo en Play, Y en Xbox, patada frontal va a ser 3, X en Play, A en Xbox, y patada trasera va a ser 4, círculo en Play, B en Xbox. En esta guía básica de personaje vamos a estar viendo lo básico, ¿no? No vamos a estar mostrando cada movimiento, sino los mejores movimientos que tiene Smoke, ya sea dentro de los normales, strings, movimientos especiales. Mostraremos algunos combos y qué cameo le puede llegar a servir mejor Smoke. Así que arrancamos con el video. Mi nombre es Sacha Spider y bienvenidos a Tusti Arena. Bueno, chicos, vamos a tratar de no hacer tan largo el video. Vamos en sí con los normales y los strings. ¿Qué son los strings? Es la combinación de golpes predeterminada que tiene en Mortal Kombat los personajes, ¿no? Por ejemplo, esto es un string, esto es un string, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Ahora, como Smoke es un personaje de presión, va a haber ciertos normales y strings que van a ser clave para el funcionamiento. Empecemos con adelante 4. Adelante 4 es este golpe que, si bien son todos high, o sea, pegan arriba y se pueden agachar, lo bueno que tiene es que en bloqueo quedan más 8. Es una animalada los plus frames que te da. El otro string que va a ser muy importante es adelante 3-2. Es un low overhead con muy buen rango, ideal para hacer whiff punish, por ejemplo. Sale bien en 12 frames, sale bastante rápido. Y acá es donde se empieza a ver ya los mix de Smoke entre lows y overhead. El string lo puedes terminar con 4, que también es un overhead, pero ojo porque es un movimiento donde Smoke, el personaje, salta y te pueden hacer parry aéreo. Además, hay un hueco en el medio. Entre 3 y 2 hay un hueco. Ahí, como ven, se puede salir con un movimiento en armor, así que ojo, no abusar todo el tiempo y justamente ir mixeándolo. El otro string que se puede usar mucho en presión es adelante 1-2, que lo puedes terminar con adelante 1-2 agarre. Es el que más se puede usar para terminar combos y para empezarlos también, ya que es cancelable este movimiento. El último golpe del string es cancelable. Y por supuesto, si tenemos un low starter, vamos a tener un overhead starter. Atrás 2 va a ser el overhead predeterminado, que se puede continuar con 3, o sea, atrás 2, 3. Te hace overhead low. Este golpe es cancelable. Lo mismo que el overhead. Para un castigo rápido, 1-1-1-4. 15% de daño, te lo deja al lado. Y por supuesto el launcher predeterminado que tiene Smoke es 3-2. 2 golpes altos y un golpe medio. No es cancelable. Como antiaéreo vas a usar el mismo launcher. Es muy bueno como antiaéreo. O si no, estando quieto, apretando 1 es muy buen antiaéreo. Muy buen hitbox, sale rápido 7 frames y se puede confirmar luego. Ahí, bien básico. Podés quemar barra también. 30% antiaéreo con una barra, muy bien. También misma ruta. 32%, también bastante bien. Ahora, los movimientos especiales de Smoke. Tenemos el Shadow Blade, que es un antiaéreo. Se usa exclusivamente para terminar combos, ya que te lo acerca y te lo deja a rango perfecto para adelante 3 y seguir presionando. La versión en X hace un poco más de daño. Y te lo acerca un poquito más, pero la verdad no es muy recomendable, solamente se va a matar. Después tenemos el Smoke Bomb, que es un overhead que aparece atrás. La versión en X no ataca y te hace invisible. La particularidad es que ya podés empezar atacando desde el aire. Y también va a ser tu wake up con armor. Después tenemos el Smoke Port. Así que ya podés empezar a mixear ahí. No entra con todos los strings, entra con 1-2. 1-2 agarre.
y con overhead. Más que suficiente. La versión en X te permite terminar combos. Y el movimiento principal de Smoke, como dijimos antes, es Vicious Vapor, o sea el Smoke Dash. Pasa por la mayoría de los proyectiles y es full screen. Y haciendo atrás bloqueo, lo cancela. No te consume barra hacerlo. El poder cancelar el Smoke Dash es clave para la presión con los strings que ya vimos antes. Eso es lo básico de Smoke. Presionar con adelante 1-2, con adelante 3-2, con adelante 4 para tener plus frames todo el tiempo. Presionamos con el Smoke Dash. Eso sería lo básico de Smoke a la hora de presionar. Vamos mixeando entre lows, overhead, overhead lows. Ahora vamos a la sección combos. Como esta es una guía básica, no vamos a estar viendo los combos más complicados en cuanto a ejecución o los más optimizados. Vamos a estar viendo lo básico para que puedas empezar a usar el personaje. Por lo general los combos de Smoke tienen mucho corner carry. ¿Qué es un corner carry? Es la capacidad que tiene un combo que al terminar lo deje más cercano a la esquina o no. Como ven, de la mitad de la pantalla ya lo llevamos a la esquina. Ese sería como un combo básico. El mismo empieza desde abajo con adelante 3-2. También si estamos presionando y podemos llegar a confirmar, misma secuencia. Mismo corner carry. En cuanto al overhead, podemos hacerla fácil y terminarlo ahí, ¿no? Pero no vamos a tener ese corner carry que estamos buscando para poder presionar en el rincón. Entonces vamos a usar la misma naturaleza de combos con el Smoke Dash cancelable. Mismo corner carry, empezando con un overhead. Si no llegas a confirmar el Smoke Dash en combo y terminas con el string adelante 1, 2 y agarre, lo puedes continuar directamente con una teleport. Esos serían los combos más importantes, empezando con un low, empezando con un overhead, empezando en presión, buscando siempre el corner carry para presionar en el rincón. Ahora, ¿qué cameos podemos recomendar? La verdad que entre todos, uno que me gustó mucho porque se usan todos los movimientos especiales del cameo es Sector. En los cameos tenemos dos tipos de cameo, lo que es Ambush y lo que es Summon. Ambush quiere decir que lo puedes tirar en cualquier momento, tu personaje no va a hacer ninguna animación. Y Summon son los que justamente hacen una animación. Ves que Smoke se queda parado ahí, por ejemplo. El misil está muy bueno porque la idea con Smoke es siempre estar en presión, siempre estar pegado al oponente. Si estamos en full screen siendo soñados, podemos hacer el Smoke Dash, cancelarlo, pero también nos podemos ayudar con el misil. Y ya estamos en presión. Si lo apretás 2 veces, sale el misil teledirigido, que es muchísimo mejor a la hora de ir a presionar. Ahora, con el misil nos podemos armar un setup anti-wake up. Habiendo terminado el combo con este string, lo vamos a terminar con Shadow Blade y vamos a invocar el misil para poder seguir presionando en el wake up y que no tenga más chance que cubrirse. Ahí pegan los 2 golpes al mismo tiempo. ¿Por qué es tan importante? Porque los Wake Up en Mortal Kombat tienen armor, pero solamente pueden absorber un solo hit. Ese es un muy buen setup para terminar el combo y seguir presionando, por ejemplo. Ahora, si no queremos que tenga Wake Up, vamos a terminar nuestros combos en el rincón de esta manera. Vamos a usar el lanzallamas de Sector, que a simple vista son 2 golpes normales, pero es un red stun. Como ven, lo deja parado y no tiene posibilidad de hacer wake up. Para esto es muy importante llevarlo al rincón y poder seguir presionándolo. Por eso es tan importante el corner carry.
no tiene posibilidad de wake up, no llega a ser un reversal y va a tener que comerse el adelante 4, lo que nos dejan más 8 para poder seguir presionando. Y por último la tele, por si no querés gastar barra y no llegaste a confirmar, podés hacer esto. Y por consiguiente podés combinar ambas cosas. Bueno gente, hasta acá la guía básica de Smoke. Vimos los mejores normales, los mejores strings, cómo se usan sus movimientos especiales. Vimos también algunos combos priorizando siempre el corner carry, teniendo en cuenta que Smoke es un personaje de presión y donde vamos a tener que alternar todo el tiempo entre lows y overhead. Así que gente, si les gustó el video, denle un like, síganos que estamos empezando aquí en Tustia Arena. Y vamos a estar subiendo más contenidos, más guías de personajes, más combos, algunas peleas, todo. Así que gente, nos estamos viendo. Muchas gracias. Bye bye.